Ya estamos al aire. Amigos del Perú. Saluda, pues, saluda, carajo. Pero no avisan, pues. Yo quiero salir primero y dije, para pura. Faltrafero. Amigos del Perú y del mundo, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, dependiendo de la zona del mundo en la que nos vean. A ver, vamos a repasar la noticia de la semana. La primera, por supuesto, lo de las procuradoras, evidentemente, ¿no? Con las procuradoras, ¿no? Ay, señor. Bueno, déjame empezar. Ya, muy bien, adelante. Porque después me quitan las Adelante, las adelante. ideas. Adelante, ingeniero. A ver, los procuradores en general son abogados del Estado. Por lo tanto, en teoría, no les corresponde investigar. Además, su tarea como abogados del Estado es defender a la institución a la que están adscritos. Ahora, esos son los procuradores normales. Pero no los procuradores anticorrupción, que han sido creados después. ¿Para qué? Para que investiguen si es que hay corrupción. así de sencillo, ¿no? Ese es su nombre que lo indica. Bueno, por lo tanto, por un lado eso. Por otro lado, pertenecen al Ejecutivo. Sí, por tanto, el Ejecutivo, como no son institución independiente, cosa que había prometido PPK y no ha cumplido, pueden despedirlos. Ahora, la oportunidad ha sido increíblemente pésima y además han dejado total sensación, total idea de que les asusta o les preocupa las investigaciones que habían empezado a solicitar o habían empezado a hacer. Sí, yo creo que en principio nuestra solidaridad con Julia Príncipe, ¿no? Que ha recibido un maltrato absolutamente innecesario, ¿no? Es una mujer respetable que ha tenido una lucha muy destacada en la lucha contra la corrupción, y este gobierno fue a tocarle las puertas de su casa, primero para que sea candidata en la fórmula presidencial, y luego para que se ocupe con absoluta autonomía, ¿no?, de la Procuraduría General, ¿no? Así es. Entonces, incluso dieron un decreto legislativo donde le daban toda la autonomía del caso, ¿no? No llegaron a aprobarlo, creo. No, el decreto legislativo lo que pedían era una modificación constitucional para darle casi el mismo rango que la Fiscalía. Eso es lo que está en debate, ¿no? De acuerdo. Eso es lo que está en debate, ¿no? Ahora, mira, lo que dice Antero es correcto, ¿no? ¿Qué Antero? Flores Ará, pues. Antero Flores. Explica, Bárbara. El gobierno, dice, la fregó al emitir un decreto legislativo que cambió el sistema de defensa jurídica del Estado y le dio autonomía a los procuradores. Se olvidaron, ahí va a lo tuyo, que la naturaleza del procurador es ser abogado, defensor del Estado, como cualquier abogado. Pero son las iniciativas de este mismo gobierno. El procurador tiene un cliente, en este caso es el Estado, e por ende no puede ser autónomo, pero son procuradores anticorrupción, cuyo abanico es totalmente vasto y se presta a muchas confusiones, ¿no? O sea, el que origina justamente la posibilidad de que se investiguen actos de corrupción es este gobierno. Es este gobierno. Y inconsecuentemente con su propio decreto legislativo, es decir, dictado a la luz de las facultades delegadas, comete la barbaridad que han cometido, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y por eso decía, ¿no?, que lo que ha sucedido es realmente inconcebible, ¿no? El error político de Marisol Pérez Tello es increíble. Es increíble, insólito, inadmisible, ¿no? Porque no solamente le crea un gran problema político a su gobierno, sino antes de 28 de julio le crea un terremoto al presidente de la República, ¿no? Entonces, eso quiere decir, la oportunidad no podía ser peor. Acababan de dialogar entre PPK y Keiko y se suponía que iba a haber una especie de luna de miel. El 28 de julio y por tanto el discurso y la presentación del presidente ante el Congreso está a unos días. Y ahí se le ocurre cometer esta hora. ¿Qué le costaba finalmente esperar por lo menos que pase el 28 de julio? Claro, ¿no? Y ahora en realidad si Marisol quiere darle una mano a PPK y realmente se preocupa por el futuro de sus amigos ministros y del propio gobierno, debería dar un paso al costado, pero con carácter de urgencia, ¿no? No necesita que PPK se lo pida, es evidente que se lo está pidiendo. Yo estoy convencido, ¿no?, que la van a sacar. Así es. Bueno, pero es una tontería de parte de ella mantenerse. O
evidente que quiere mantenerse. Y Claro, por otro lado... pero le dieron autonomía y entonces los procuradores dijeron, ya, muchas gracias, ¿no? Sí, Y pues. entonces la procuradora Ampuero, ¿no?, señaló que una de las razones para la incomodidad que en el gobierno fue precisamente el pedido de investigación al presidente de la República, porque resulta que Odebrecht le puso en las Islas Caimán en la cuenta de PPK $250.000, lo cual está siendo investigado por la Fiscalía y en los próximos días se supone que tiene que haber alguna conclusión. Esto fue tomado por el gobierno como una falta de respeto y los procuradores entendieron correctamente que esto no era ninguna falta de respeto y que todos aquellos que sean sospechosos para una investigación tenían que ser investigados, comenzando por el propio presidente de la República, ¿no? Alan García, Entonces, Alan García lo empezó a investigar o lo denunció la procuradora esta. sí, claro. Y Alan García dijo, no tengo ningún problema. O sea, no solamente hay que ser honesto, hay que parecerlo. ¿Por qué el miedo a que te investiguen? ¿Por qué el miedo a que te investiguen? Y por encima, el presidente, cuando le tocan el tema, fíjate si no está, digamos que un poquito en la nube. Es un tema del Ministerio de Justicia y estoy seguro que la ministra Pérez Tello actuó bien. O sea, ni profundiza el tema. No es un tema del Ministerio de todo. Justicia, ¿no?, sino de todos, ¿no? Pero involucra directamente a su gobierno. El día de hoy, Juan José Garrido, director de Perú 21, ha escrito un excelente artículo, ¿no?, donde, entre otras cosas, dice de que a este gobierno no se le nota ganas de luchar contra la corrupción. Y pone algunos ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, ¿no?, cuando PPK asume hace un año, ¿no?, entonces tenía la gran oportunidad para marcar distancia con el gobierno, para decir algo sobre las mega obras mafiosas que implementaron, para decir algo sobre las inmensas corruptelas que eran evidentes, ¿no? Y sin embargo el gobierno guardó silencio absoluto, absoluto, ¿no? Era una oportunidad de oro que PPK desperdició. Y tan es así que ahora la propia encuesta del diario La República, que siempre acaricia a PPK, se ha visto obligada a dar más o menos cifras, me imagino que reales, ¿no?, que el 75% de los peruanos piensa de que PPK gobierna para sus amigos empresarios y no para el pueblo, ¿no? Si esta percepción continúa, evidentemente va a ser muy difícil que PPK pueda mantenerse en el poder. De aquí la invocación a que haga un cambio dramático en la conducción del Estado, porque de otra manera pudiera perder el control no solo del país, no solo del país. Oye, y no solamente no dijo nada o no ha dicho nada este gobierno sobre eso, cuando debió evidentemente tomar distancia y decirlo, sino que encima, recordemos, ha mantenido en el gobierno a montones de los funcionarios que trabajaron esos proyectos. A todos ellos. ¿No? Es increíble, realmente es increíble. Yo no he visto un gobierno de los últimos, bueno, de Toledo, de los Humala, cualquier cosa se podía esperar, pero yo no he visto otro gobierno que se meta zancadillas más rápidamente y más profundamente que este gobierno. Y otra cosa extraña que está pasando, dice Juan José Garrido, que es que los mismos que defienden a Ollanta Humala son, ¿no?, en estos momentos los mismos, ¿no?, que en estos momentos acusan a las procuradoras o aplauden la decisión del gobierno de sacar a las procuradoras. Exactamente. ¿No? Curioso, casualidad, no es ni curioso ni casualidad, es realmente una actitud bastante torpe que desnuda al gobierno y lo deja con muy mala imagen ante la comunidad nacional. Oye, y un detalle absurdo, pero hasta esos extremos han llegado. La procuradora Ampuero se entera de que la están votando cuando estaba al aire en una entrevista televisiva y en otro canal estaba la ministra anunciando que habían renunciado. Y entonces ella dijo, no, yo no he renunciado, yo no he renunciado. O sea, hay que ser bien torpe incluso para no tratar de que no se arme ese escándalo. Y encima, no solo podrían haberse enterado por la prensa, cosa que ya estaba mal, sino con la publicación, vamos a decir, de las supuestas renuncias, sino que encima decirlo antes de que se les haya notificado a ellas, ya es el colmo de la... Bueno, en fin. Y conversábamos con Rafael ahora mientras veníamos al canal, que ahí donde Odebrecht se ha metido sus manos
qué tales entripados, qué tales problemas, qué tales caos que ha creado, ¿no? Por ejemplo, Vitocho y Víctor Andrés García Belaúnde y el Mauricio Mulder. Y Al que otros acaban voceros, de entrevistar sí, en Huila. Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. ¿No? Que trabaja en serio Vitocho cuando investiga por lo general, ¿no? Entonces dice, tanto él como Mulder piensan, ¿no?, que el caso de Olmos es realmente dramático, ¿no? Se suponía que iban a ser 200.000 hectáreas y al final solo han entregado 35.000. Estaba prevista una gran central hidroeléctrica y no lo han hecho. Han realizado solo la mitad con una caída de 40 metros, con lo cual no puede haber ahí una central hidroeléctrica, ¿no? Así, etcétera, ¿no? Es un negocio de 500 millones de dólares. 40 metros Dicen que no hay poco. plata. No sé cuáles son las características técnicas, pero No sé. cuidado. Bueno, 40 metros no es poco. Bueno, lo que el Estado tiene que hacer cuando aparecen este tipo de obras, ¿no? Es bien conocido, ¿no? Intervenir, administrar y finalmente liquidar, pues, ¿no? Liquidar, ¿no? Porque cuando se trata con la corrupción no hay otro camino, ¿no? Sin embargo, el gobierno tiene muchos temores, ¿no? ¿Qué será? Protección de amigos, ¿no? En fin, ¿no? No sé qué será, pero el asunto es que le están faltando reflejos y la imagen que está dando es pésima. Nosotros lo que nos interesa es la percepción política y esa percepción en estos momentos está por los suelos. Vamos a repetir una cosa que es elemental. No gobiernan los técnicos, gobiernan los políticos, con el asesoramiento de los mejores técnicos, evidentemente si es que se quiere gobernar bien, pero gobiernan los políticos. Bueno, aquí lo que están faltando son políticos correctos en este gobierno. Pero además, gobernar significa decidir. Y si por algo se caracteriza este gobierno, Pepe, es porque no decide nada. Ese es el problema. Ese es el problema. También conversábamos con Rafael que el tema del Poder Judicial y de la Fiscalía, ¿no? Yo, por ejemplo, no confío en el Poder Judicial, tampoco confío en la Fiscalía, ¿no? Y cuando veo el equipo de Julia Príncipe, primero, Julia Príncipe me origina respeto, ¿no? Y si bien su equipo no es muy sofisticado, sí es un equipo que se le ve pujante, trabajador, ¿no?, competente y sobre todo limpio. Se ve un equipo limpio, ¿no? Y realmente es una pérdida para el país en estos momentos que una líder como Julia Príncipe no pueda ocupar el rol que le corresponde en la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, el gobierno ha cometido, creo, un gravísimo error y eso va a tener lamentables consecuencias para el gobierno y para el país, ¿no? El artículo que tú has comentado hace un momento de Juan José Garrido dice, Juan José, entre otras cosas, si este gobierno cree que el principal interés de la mayoría de los peruanos es la economía y que para ello es mejor barrer la basurita bajo la alfombra, silbar un poco y hacernos sentir que las cosas van avanzando, se equivoca. Peor aún, si quienes barren y silban son ellos los mismos que barrían esforzadamente hace un año. Sí, claro. Efectivamente, efectivamente. Oye, y bueno, ya que tocamos el Ministerio de Justicia, ha entregado 31 millones de soles en reparaciones individuales, bueno, entiendo que también colectivas con algunos proyectos, pero yo le haría una pregunta a la señora Ministro de Justicia, porque así se dice, por cierto. Señora Ministro, sí señor. La Ministro, no es la ministra, por si acaso, según la Real Academia de la Lengua. Señora Ministro de Justicia, ¿a cuántos policías y militares o sus parientes han incluido en esas reparaciones individuales? A mí me gustaría precisión, con nombres y apellidos, si es que han incluido alguno, por cierto. Y también me gustaría que precisaran a cuántos terroristas o familiares de terroristas que perdieron la vida, etcétera, han indultado. Digo, han reparado con dinero. Porque me parece que es con todo derecho el Perú debería de poder saber a quiénes les están dando dinero y no simplemente decir, sí, se están reparando a las víctimas del terrorismo. Porque se me ocurre que lamentablemente hay probablemente reparaciones injustas y hay omisiones gravísimas para aquellos que sí se merecerían reparaciones. Si pensamos solamente que a la señora, ¿cómo se llama esta? La de la gente de inteligencia,
La que Leonor La Rosa. Leonor La Rosa le dieron $120.000, ¿ah? Por una falsedad, además, porque finalmente se demostró que no la habían torturado. Imagínate si pueden compensar, porque las reparaciones son muchísimo menores, a los parientes de los policías y de los militares que han muerto defendiéndonos a nosotros de la insanidad terrorista. Bueno, el asunto concreto es que esta cercanía de PPK con los Ollanta Humala es peligrosa porque diese la impresión, como lo dice Juan José Garrido, ¿no? Que le debe favores de la campaña electoral pasada, ¿no? Que de repente otros especulan que se trata de favores financieros, ¿no? Y todo se va a crear. Eso no creo, sinceramente no creo. Todo eso contribuye a crear un ambiente raro en el país, ¿no? Sí, pues. Porque un presidente lo que necesita, Rafael, para gobernar es tomar decisiones, pero para eso necesitas autoridad moral, claro. necesitas tener la convicción para transmitirle al pueblo que eres un presidente con fuerza, con decisión, con programa, con visión, para ilusionarlo y para que te sigan, ¿no? Eso no hay en el país, Rafael, ¿no? Y eso se siente en la economía y se siente en todas partes, ¿no? Bueno, la falta de autoridad se sigue, evidenciando cada vez más gravemente, Pepe. Voy a mencionar 3 hechos. Maestros y mineros protestaron juntos en Moquegua. Los profesores pidiendo la derogatoria de la ley de carrera pública magisterial, mejora en sus salarios, postergación de la evaluación de docentes de inicial, entre otras cosas. Y los mineros rechazaban los cambios en las leyes laborales porque las consideraban antilaborales. En La Rinconada, en Madre de Dios, 2 muertos en un choque de manifestantes con la policía. La violencia comenzó el martes por la tarde. Un grupo de pobladores detuvo a 4 presuntos delincuentes y quisieron lincharlos. La policía tuvo que intervenir para oponerse a que los lincharan. Eso provocó el ataque de los manifestantes a la comisaría. La turba quiso dinamitar el local policial. A pesar de que no lo consiguieron, la comisaría quedó destrozada. Por supuesto, no pasa nada. En Cajamarca bloquearon la vía de Cajamarca a Chota por 48 horas y se dan el lujo de anunciar que van a ser más contundentes en próximas protestas. Y ahí lo que piden es el retiro, nada menos que de todas las inversiones que se han producido en Cajamarca, las inversiones mineras en Cajamarca, y que se prohíban cualquier futura posible inversión minera en Cajamarca. Fíjate al extremo que hemos llegado. Y no pasa nada. Esto recién está comenzando. Desgraciadamente. Y lo que dice el economista Juan Mendoza, que escribe excelentes artículos en Perú 21, es que el gobierno, el primer año de PPK parece el 6º año de Ollanta Humala, ¿no? Sí, exactamente. Porque no hay pues mayores diferencias, dice, ¿no? Por ejemplo, la inversión privada en caída libre del 2014. La inversión minera, motor del crecimiento de ayer, languidece. La reforma tributaria de PPK, como la de Humala, no ha formalizado a nadie, pero ha reducido la recaudación. Exacto. PPK ha continuado con los elefantes blancos de Humala, gasoducto, Talara, la línea 2, para no hablar del fiasco de Chinchero. El sobrecosto en estos proyectos supera los $10.000 millones, ¿no? Es impresionante, ¿no? Los peruanos dicen, votamos por PPK, ¿no? ¿Cuándo dejará su gobierno de ser la gran continuación del señor Ollanta Humala, ¿no? Eso es algo que ojalá toque en su discurso PPK, ¿no? Porque necesitamos alguna aclaración, algunas luces al respecto, ¿no? Ojalá que la haga y ojalá que no solamente sea un reconocimiento de errores de palabra y que en la práctica haya una rectificación. No sé, tengo mis dudas, mira. Por eso, pero fíjate las declaraciones del propio presidente hace unos días. Pensé que era más sencillo. Subestimamos lo que podía pasar. Fuimos demasiado optimistas. Dios santo. Eso es precisamente lo que iba a decir, ¿no? En esa cueva que es el acuerdo nacional, esa cueva de fantasmas, ¿eh? Que es el acuerdo nacional, PPK hizo un balance de su gestión, ¿no? Allí dijo que una frustración muy grande es el proyecto del aeropuerto de Chinchero. Otra frustración, según dijo, es el sector salud. Caracho, ¿eh? La anemia, casi el 50% del país. Eso la gente no lo evalúa como debe de ser.
Un niño que no se alimenta bien hasta los 5 años se convierte en perdido. un subdesarrollado físico y mental para toda su vida. Y eso significa trabajos mediocres, vidas grises, pobres, tristes y también feas, ¿no? Y significa electores a los cuales cualquier demagogo barato, cualquier sinvergüenza puede Lo va a convencerlos, engañar, ¿no? lo va a Así es, engañar. ¿no? Así es, ¿no? Así, la anemia tiene consecuencias dramáticas sobre el país, ¿no? El tema de la salud es un tema crucial en estos momentos para nuestro desarrollo. Bueno, dice, ¿Cambiará la ministra? Asimismo, dice, refirió que otros puntos débiles se encuentran en el agro, donde está concentrada gran parte de la pobreza, y por supuesto en el sector educación. Finalmente, expresó que el crecimiento se vio perjudicado por el fenómeno del niño costero y por el caso Lava Jato, ¿no?, que paralizó grandes proyectos en nuestro país. Buen discurso en lo que se refiere a abundante en la autocrítica, ¿no? Lo malo es que no comunicó las soluciones al respecto. Lo que yo espero es que su discurso oficial el 28 de julio No, por eso. ¿no?, tenga un poco más de optimismo, más de visión, sea capaz de vendernos un sueño y sea capaz de anunciar un cambio, porque ese cambio se necesita con urgencia y el presidente no debe tener temor en cambiar ministros, ¿ah? O sea, para eso están los ministros de Estado, ¿no? Fusibles. Son fusibles. Miren ustedes, Alejandro Toledo, en su primer año, cambió 11 ministros. 11 ministros. claro. El Cholo, 11 ministros. Humala cambió 17 ministros. En el primer año, 17 ministros. Recién PPK va por el cuarto. ¿Cuál es el problema que sean 8, 9 o 10, hombre? El asunto es volver a venderle un sueño a nuestro país, ¿no? Y eso no está sucediendo, ¿no? Ni siquiera un sueño, Pepe. Viabilidad real. Viabilidad real. Que la gente diga, tenemos gobierno, por fin. Hasta ahora la gente, no solo los que no votaron, los que no votamos por PPK, incluso muchísima gente que votó por PPK, hoy te dice con toda sinceridad, estoy completamente decepcionado. Sí. Y mira tú, hasta no es una opinión nacional, ¿no? Ayer el diario Expreso le dio una primera plana al español Antonio Solá, quien llevó al poder al actual presidente de gobierno Mariano Rajoy, ¿no? Y ha manejado más o menos 45 campañas internacionales en los 5 continentes, ¿no? Así es. Y ha sido invitado al Perú para un par de conferencias. Habló con Expreso y ahí dijo de manera contundente que PPK está gobernando de espaldas al pueblo peruano y que en lo que va de este año su historia es la historia de un fracaso. Es hora de que se preocupe qué es lo que está haciendo mal, ¿no? Exactamente, de eso se trata, ¿no? Hay que saber qué es lo que está haciendo mal, porque de otra manera no se pueden hacer los correctivos correspondientes, ¿no? Bueno, y hoy día el diario Expreso publica el resultado de la encuesta esta, de la pregunta del día, de ayer. Entonces, o sea, 70 y pico por ciento o 60 y pico por ciento considera que no es verdad, que no es correcto que esté gobernando de espaldas del pueblo. Evidentemente se nota ahí la movilización de ese equipo de gente que está contratado en la PCM, que ha sido denunciado varias veces para hacer este tipo de acciones, digamos, ¿no?, en defensa del gobierno. Se engañan solos, lamentablemente. Bueno, oye, vamos a una pausa. A una pausa y regresamos con el Cholo Toledo, a ver.